Hoy os traigo uno de los grandes expedientes españoles sin resolver, un caso que ha tenido en jaque a todos los investigadores que se han acercado a este caso durante los últimos 37 años. ¿Qué fue de David Guerrero Guevara, el niño pintor de Málaga? El 6 de abril de 1987 desaparece en Málaga un niño llamado David. Tenía 14 años y por aquel entonces ya se le conocía como el niño pintor, pues tenía unas grandes dotes artísticas. Pertenecía a una familia humilde y vivía junto a su padre, su madre y dos hermanos en Huelin, un barrio malagueño. David era un chico muy inteligente y muy responsable. Su gran pasión, como os he dicho, era pintar cuadros. Los que le conocían y sabían de arte le auguraban un gran futuro si seguía así. Pero su prometedora carrera se truncó ese 6 de abril. David se despidió de su familia, pues iba desde su casa, situada cerca de la Tabacalera, hasta el centro de Málaga. En la sala Mesón iba a colgarse uno de sus cuadros, el del Cristo de la Buena Muerte. Iba a estar expuesto en la exposición que llevaba por nombre Recorriendo la Semana Santa. Antes de la misma tenía una entrevista, sin embargo, jamás llegaría a aquella galería. David se despide de su familia y sin más se marcha de casa. La familia le ve salir con una mochila que le acompañaba siempre en la que iban sus pinturas. Llevaba además el carné de estudiante y un billete para subirse a un autobús. Portaba en aquel momento una camiseta blanca, unos vaqueros y unas zapatillas. David era un chico precavido y antes de hacer el viaje hasta la sala Mesón había estado mirando la forma más fácil de llegar. Debía coger un bus aproximadamente a 200 metros de su casa y bajarse en una parada que le dejaría a unos 4 minutos de la galería. El último tramo debía hacerlo andando. Lo último que se sabe es que David sale de casa tranquilamente y se dirige hacia esa parada del bus que, como os he dicho, estaba bastante cerca de su casa, a eso de unos 200 metros. Durante el trayecto se encuentra con algunos conocidos y llega a entablar pequeñas conversaciones con los mismos. Así viene recogido en los informes policiales que hablaron con varios testigos una vez se supo de su desaparición. Se cree, sin embargo, que David jamás llegó a subirse a ese autobús que debía haberle trasladado hasta el centro de Málaga. El conductor que llevaba ese vehículo aquel día niega que el chico se subiera en el mismo y tampoco se le vio subir en cualquier otro vehículo, en ningún taxi. Todas las alarmas saltaron a eso de las 9 de la noche. A esa hora David había quedado con su padre, Jorge, para volver juntos a casa. Cuando el padre ve que su hijo no llega hasta allí, decide ir entonces hasta la galería a la que sabía que iba a acudir el niño pintor. Va hasta allí y le dicen que su hijo no ha aparecido por allí. En ese momento su padre cree que quizá estaba nervioso y que habría vuelto a casa. Cuando vuelve a casa y su mujer le pregunta que dónde está David, todos se echan a temblar, temen que algo malo le ha podido pasar. Decide entonces la familia interponer la denuncia ante la ausencia de noticias de David. Se trasladan además hasta el colegio y allí le preguntan a sus compañeros si saben algo del chico. Se interesan por si en los días anteriores les ha podido comentar algo sobre su posible marcha, pero niegan saber absolutamente nada del chico. A partir de ese momento la noticia corre como la espuma y el niño pintor de Málaga se convierte en la portada de los principales medios españoles. Empieza entonces la investigación policial. Los investigadores creen que a David se le ha perdido la pista en el momento en el que sale de casa y antes de que llegara a la parada, pues nunca llegó a subirse a ese autobús. Descartan rápidamente la opción del secuestro, pues la familia era muy humilde y además nadie pidió un rescate por el niño pintor. La policía se trasladó hasta esa galería en la que debía estar expuesto el cuadro de David, el del Cristo de la Buena Muerte. Allí, como ya le habían dicho al padre de David, nadie le había visto aquel día. Sí que creyeron verlo, por el contrario, en el centro de pintura en el que estudiaba. Un profesor dijo que le pareció verlo en una escalera, sin embargo, dijo que podría haberlo confundido perfectamente con otro chico porque había mucha gente. Empezaron entonces las manifestaciones en Málaga. La gente se echó a la calle pidiendo que no se olvidara el caso de David. Se recibieron bastantes llamadas de toda la provincia con casos en los que se decía que se había avistado a David en ciertos puntos. Estas llamadas no solo se produjeron en Málaga, también se dijo que se le había visto en otros puntos de España. La policía lo investigó, pero no le dio ninguna pista que sirviera para esclarecer el paradero del chico. El entorno de David descartó directamente que el chico se hubiera ido por su propia voluntad. Tenía apenas 14 años y por su personalidad no les cuadraba. Descartada la hipótesis del secuestro, la policía
policía piensa entonces que quizá alguien, debido a las altas capacidades de David, habría podido secuestrar al chico con la intención de aprovecharse con la venta de sus cuadros. Sin embargo, esas pesquisas tampoco llevaron a ninguna parte. Tras unas semanas sin noticias sobre el paradero del chico, el caso terminó llegando a manos de la Interpol, aunque tampoco serviría de mucho. Pasaron más días, semanas, meses e incluso años sin noticia alguna sobre el paradero de David Guerrero Guevara. Tiempo después de la desaparición, una amiga de David cuenta que apenas unos días antes de que se le perdiera la pista, el chico le había regalado una caricatura. Ella creía que podría tratarse de un ciudadano suizo que había conocido en Málaga. Fueron los padres de esta las que se lo trasladaron a la policía, que se encargó de investigar. Empezaron a buscar entonces el perfil de ciudadanos de aquel país que hubiera coincidido en Málaga con las fechas en las que desapareció el chico. Los medios empiezan entonces a publicar la caricatura y es en ese momento cuando una mujer cree reconocer al hombre que hay en la misma. Asegura que puede tratarse de Rudolf Fessmann, un señor que se estuvo hospedando en el hotel en el que ella trabajaba como limpiadora. Cuenta además algo escalofriante, revela que durante una de sus rondas de limpieza accedió a la habitación de este señor y que en la misma halló una servilleta con un nombre, David Guerrero. Debajo ponía Welling, el barrio en el que, como recordáis, vivía este chico. Sin embargo, cuenta que obviamente se deshizo de la servilleta, pero que lo recuerda perfectamente. La policía se centra entonces e investiga por esta vía. Pronto dan con el paradero de Rudolf Fessmann, pero para cuando llegan allí el hombre ya había fallecido. Pudieron, eso sí, hablar con su esposa, que les estuvo mostrando fotos sobre el tiempo en el que estuvo Rudolf en Málaga. En ninguna de ellas, sin embargo, se veía a David, por lo que esta vía quedó también cerrada. Tras más de 200 entrevistas y después de haber seguido pistas en Holanda, Marruecos o México, entre otros lugares del mundo, el caso seguía sin avance alguno. En 1996, el caso se archivó de manera temporal. Lamentablemente, en 2015 falleció el padre de David. Debido a este motivo, la familia se vio obligada a pedir que judicialmente se declare al chico como fallecido para evitar tener problemas con la herencia. Pese a todo, Antonia Guevara, la madre del chico, cree que sigue estando vivo, a no ser que alguien sea capaz de demostrarle lo contrario, algo que hasta el momento no ha ocurrido. La familia sigue manteniendo la fe en que llegue la pista clave que sirva para desentrañar este misterio, y es que, aunque os he dicho que el caso se cerró varias veces, también es cierto que se ha reabierto en múltiples ocasiones. En 2019, por ejemplo, a la madre le llegó la información de que preguntaran por un tal Gervasio, un hombre que se movía en los círculos de arte en los que estaba normalmente David. La policía trató de tirar de este hilo, sin embargo, nadie recordaba a este señor en concreto. Sin embargo, la gran sorpresa de este caso estaba por llegar 30 años después de la desaparición de David. Gemma, la chica que os he contado antes, que había llevado hasta la policía la caricatura que le había regalado días antes de desaparecer David, descubre en el buzón de su casa la caricatura. La gran pregunta es quién la puso allí y cómo tuvo acceso a la misma. La familia de la chica sostiene que esta prueba se la quedó la policía, sin embargo los investigadores dicen que no. Una duda más a este intrincado caso. Y llegamos hasta el 2023, porque aunque han pasado más de 3 décadas desde la desaparición de David Guerrero, la policía sigue muy atenta a este caso. Hicieron un estudio según el cual Fessmann queda totalmente descartado por si alguien aún tenía dudas. La inteligencia artificial dice que esa caricatura no concuerda con el físico que tenía aquel ciudadano suizo ya fallecido, por lo que queda totalmente fuera de la investigación. Ya lo estaba, pero a partir de ahora aún más. Además, los investigadores han vuelto a recoger más de 100 testimonios de testigos del caso. Tienen elaborada además una lista de 700 identidades que podrían estar relacionadas con la desaparición de David. Sin embargo, de momento no hay ninguna novedad más al respecto. Un caso que tuvo muy atentos a los investigadores en su día, que llamó la atención de los múltiples medios y que a día de hoy sigue sin resolver. La gran pregunta que queda en el aire es ¿cómo pudo esfumarse un chico de apenas 14 años sin dejar rastro? Y sobre todo, ¿aparecerá algún día para dar descanso y paz a su familia?